Hola, nuevamente saludándoles, Vic, en Familia Sana. Hoy tenemos, como siempre, al doctor Sergio Rodríguez y vamos a hablar sobre lo que es el uso y abuso de los medicamentos. Hola, doctor, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Todo favorable. Qué bueno, doctor. Nos han comentado que hay gente que ya usa ciertos medicamentos como una costumbre en lugar de checarse, tener la oportunidad de acercarse a su médico y comentar si es favorable o no continuar usando tal o cual medicamento, o a veces hay gente que receta medicamentos sin tener una formación en el área de la medicina o de la farmacología. Entonces, tómate esto porque a mí me funcionó, fíjate que a fulanito le funcionó. ¿Qué pasa con todo esto, doctor? Hay personas en que aceptan el de que si te ha ido a ti bien con ese medicamento, pues yo tengo lo mismo, como te lo mandaron, y a tomarlo. Y desafortunadamente no se sabe realmente si ese medicamento cumple para la función que desea. Es importante siempre que sea consultado por su médico, por el médico que tenga de confianza, por el médico de la institución o bien de los médicos que ahora están dando ese servicio a costos económicos. Es esencial que sea visto por un profesional para que de esta forma si requiere el medicamento. Hay personas que toman 1, 2, 3 y se sabe que ya más de 5 medicamentos hay ciertos riesgos y sobre todo de que a veces son el mismo medicamento con diferente nombre y lo están ingiriendo, y el olvido a seguir sus interconsultas. Hay quien requiere el medicamento y hay quien no lo requiere, y quien lo requiere, pues saber cómo está funcionando. Por eso es importante saber el médico que debe de utilizar la dosis apropiada, suficiente para cumplir la función a la que se le requiere ese medicamento. Hay gente que dice, bueno, pues yo me meto al internet y ahí veo para qué sirve tal o cual medicamento y me lo tomo y ya no voy a ver al médico, ¿no? Es una alternativa que están tomando que no es la más adecuada. Lo propio es consultar al profesional, saber tener una historia de funcionamiento desde su nacimiento a la fecha actual que es consultado, para saber en qué condiciones sí lo requiere. Hay medicamentos que son para sustituir ciertas sustancias en las cuales ya han disminuido en el organismo. Otros medicamentos son para regular la acción que están teniendo, pero a veces es de más, entonces hay que dejar que el medicamento actúe en una forma adecuada para su funcionamiento. El ejemplo es un anticonvulsivo. Entonces se tiene que dar el medicamento con la dosis mínima apropiada y que tenga el efecto del que se va a desear, para que no tenga esos estímulos tan exaltados y vengan esas crisis convulsivas. Entonces es siempre importante que acudamos al médico especialista o al médico general, pero que siempre tengamos la posibilidad de saber si nos estamos tomando adecuadamente o no tal o cual medicamento, o si debemos ya suspenderlo porque para el fin que nos lo enviaron ya cumplió su función, ¿no? Su función. Hay medicamentos que se dan por el efecto de una infección y requiere de 5, 7 a 10 días, y excepcionalmente hay medicamentos tratándose de hongos que llevan mayor tiempo, o medicamentos que ya es porque su presión se mantiene alta y hay que mantenerla en una situación apropiada para su funcionamiento, y ese medicamento se tiene que tomar por periodos largos. A veces es cuando les llegan a comentar, esto es por vida. Pero a veces el medicamento ya no funciona, ya no le está haciendo el efecto, entonces requiere que acuda a su médico para que de esa forma pueda hacer o mayor dosis o menos dosis, o cambiar el medicamento para la misma función de bajar la presión. Hay que a veces
les baja mucho la presión y requieren ocasionalmente dar un medicamento para que les suba, pero esos no van a ser continuos. Por eso es necesario que reciban la orientación del profesional. El control que se debe llevar sobre esos medicamentos. Sobre ese medicamento y sobre ese padecimiento. Hay medicamentos en los cuales pues me arde el estómago, comí mucho picante y toman medicamentos para contrarrestar esa alteración. Y que dicen, pues me tomo un medicamento para quitarme esa acidez, pero son medicamentos que deben de estar supervisados siempre por un médico, porque hay medicamentos que a la larga pueden originar otro tipo de problemas, alteran el funcionamiento de ese órgano y puede provocar mayor problema. Bien, ahora hay medicamentos que, bueno, como los antibióticos, se venden bajo una receta, ¿no? Pero hay otros que son de consumo libre y ahí es donde viene el problema también, ¿no? Eso fue la fortuna de que ahora que se dan antibióticos deben llevar la receta, porque anteriormente se tomaban en una forma indiscriminada, o menos cantidad, que era lo más frecuente, o mayor cantidad. O a veces lo utilizaban un día, 2 días, me siento bien y con eso es suficiente. Y esto puede traer otro tipo de problemática, desde una reacción de alergia, de intolerancia, y esto no es tan recomendable. Y cuando se va a requerir un medicamento y un antibiótico en especial, pues vemos que este medicamento, como se ha tomado tan cierta frecuencia, que ya no va a cumplir la función deseada. Hay unos medicamentos que busca la gente que quiere drogarse, que quiere pues salir del estatus que tiene por X problemas en la vida. ¿Qué efectos provocan estos medicamentos en ese tipo de personas? Estos medicamentos son los controlados. No en todas las farmacias se surten estos medicamentos. Estos medicamentos sí deben de ser prescritos por el especialista, muy en especial el psiquiatra, el neurólogo. Son medicamentos que van a cumplir una función para equilibrar o regular esas alteraciones que están pasando en ese sistema nervioso, por lo tanto son sumamente complicados. Hay medicamentos de este uso que, aunque son utilizados con una receta de control, debe de hacerse consciente el paciente que estos medicamentos no tan fácilmente se puede combinar con otros, con un antigripal, con algunos para la tos, y entonces es necesario siempre pedir la autorización de un médico general y está tomando medicamentos de un neurólogo o un psiquiatra. Es importante decir, hay que hablar a su médico especialista para ver si se puede dar tal medicamento. O estos lo hacen de una forma autómata, lo toman, si lo he tomado esto para los parásitos, estoy tomando, y vienen unas reacciones que se pueden potencializar el efecto del primero. Bien, pero yo me refería a aquellas personas que buscan el medicamento para drogarse, que de alguna manera lo consiguen, ¿no? Sí. Pero ¿qué está pasando en su organismo? Esta situación de estos medicamentos por eso son controlados, porque en jóvenes, en adultos jóvenes, el riesgo es la dependencia. Ellos se sienten momentáneamente al tomar estos medicamentos para liberar sus angustias, sus tensiones, perderse por un momento de la realidad, y esto cada vez va a requerir mayor dosis para lograr esto de estar no en el mundo actual, y va a originar una dependencia. Entre estos pues están los otros medicamentos que son los más usuales, las drogas que se consumen y que venden sin autorización médica, y esto va a originar alteraciones tan graves que están dañando al sistema nervioso, y actualmente los últimos que están habiendo son de daños irreversibles y del cual es difícil de que salgan, y generalmente los llevan ahora a una pronta muerte. Bien, entonces
quienes llegan a consumir este tipo de medicamentos para evadir la realidad, digamos, Sí, pues están preparando una muerte lenta y van a hacer que provoquen ciertas actividades que en sus 5 sentidos no realizarían, pero que los están llevando o al psiquiátrico o a la cárcel o al panteón, ¿no? y aparte de que pueden provocar con la combinación con otros medicamentos de ser agresivos y provocar muerte a otras. Es un daño. Y están a veces en un estado inconsciente y cuando vuelven a su realidad pues no saben ni lo que hicieron. Entonces sí es importante, sobre todo a los niños y jóvenes, prevenir de estos medicamentos, de este tipo de drogas, porque ahora se están dando en una forma inconsciente para ellos, porque se los dan en un dulce, en una bebida, y es importante que estos medicamentos, de dónde proceden o de estos dulces o líquidos que después al adquirir esa dependencia dicen, pues necesito eso del líquido que me diste, de lo que me preparaste, del dulce que me diste. Pues sí, al principio se lo regalan, pero después les cuesta. Y ahí viene otro problema, porque va a haber un desequilibrio en la economía de la familia en que está nuestro paciente, por llamarlo de alguna manera. ¿Y qué sucede? Que cuando ya lo requieren el medicamento y dicen, pues ¿cómo le hago? Bueno, pues véndelo y de ahí sacas para tu medicamento. Qué triste es hacer este tipo de comentarios, porque algunos dicen, a mí que me importa si yo me siento así, yo me siento asado, pero repito, están preparando su muerte de una manera lenta. Y a tal grado que lo dicen, es mi vida y puedo hacer de mi vida lo que yo quiero. Pero desafortunadamente arrastran a otras gentes sin su participación consciente. Bueno, aquí yo creo que la recomendación sería, papás, cuiden a sus hijos, protéjanlos de este tipo de situaciones y denles amor. Cuando les dan amor, todo esto se puede eliminar de una manera más Mejor, sencilla. Lo importante es que los padres estén más presentes en sus vidas, en su crecimiento, en su desarrollo, en la situación social, con quién están, con quién convive, cuáles son el tipo de amistades que tienen, qué tipo de gente son, el medio, el lugar. Todo esto es bien importante, los antros, los lugares donde se venden y se pueden dar este tipo de sustancias que desafortunadamente ellos dicen, no, yo me la pasé muy bien, muy alegre, porque a veces el medio ambiente en el que están, el aire que están viviendo, puede tener ya también estas sustancias y esto los hacen que tengan una participación, según ellos, mayor o de mejor calidad satisfactoria. Pues sí, de momento, pero no sabemos a dónde pueden llegar con esto o qué actos pueden cometer que van a perjudicar también sus vidas. Doctor, pues le agradecemos, nos están diciendo que el tiempo se ha agotado, pero seguimos tocando los temas que a ustedes les interesen. Si se contactan con nosotros, con mucho gusto buscaremos la forma de tocar esos temas que ustedes desean. Por hoy, muchas gracias, doctor. Se despide de ustedes su amigo Vic en Familia Sana.